Este es el Pixel 6a, el nuevo dispositivo de gama media de Google, que es la renovación del 4a, que ya hace 2 años, así que al fin tenemos en España este nuevo Google Pixel 6a. Esto viene a ser un Google Pixel 6 un poco más pequeño y un poco más económico, ¿vale? Para que os situéis ahí, aunque hay más diferencias y os las contaré. Tendré mucho en mente el Google Pixel 6 porque creo que es su principal rival, pero bueno, vamos a contar todo lo que necesitamos sobre este dispositivo. A nivel de diseño, ya veis que se parece mucho, es un poco más económico, son 469 euros, os dejo varios enlaces en la descripción por si les queréis echar un vistazo, y sobre todo es eso, ¿no? Que es más compacto, es más pequeñito y bueno, es bastante más cómodo en la mano y eso también se nota. Tenemos unos acabados que quizás no son tan premium y bueno, en algunas cosas pues se puede notar un poquito más de plástico, podemos notar el recubrimiento del vidrio aquí, podemos notar el engarce de la pantalla que no es exactamente igual de limpio, aunque la pantalla sí que tiene esa pequeña curvatura que lo hace bastante cómodo para agarrar, y el marco es exactamente igual, ¿vale? Es un recubrimiento de aluminio sobre el chasis de plástico que lo hace bastante cómodo. Es un terminal más ligero, pesa menos de 180 gramos, lo cual se agradece frente a otros que pesan más de 200, que casi parece que llevas un ladrillo en el bolsillo. Y me ha gustado porque con ese tamaño y con este peso pues puedo contestar puntualmente un mensaje o incluso pues puedo navegar en una red social con una mano sin mucho problema, cosa que con otros dispositivos no, y con el Google Pixel 6 no me atrevía, era imposible de lo grande que era. Así que bueno, por ese lado bastante bien. A nivel de diseño tiene una serie de cosas que bebe directamente del Pixel 6, del 6 Pro, y evidentemente pues es este tema de la franja de la cámara, ¿no? Que hace que el dispositivo tenga dos tonos, un tono gris en la zona inferior y un tono gris más clarito en la zona superior. Esto al final lo que nos hace son pues este tema del bitono con la cámara ahí, que es un gesto muy propio de los Pixel 6 y que parece que también lo vamos a ver en los Pixel 7. Este es el modelo gris, pero también está disponible en verde y una especie de blanco o melocotón, por si le queréis echar un vistazo, tenéis el enlace abajo. Este módulo de cámara es un poco más pequeño que en los Pixel 6, sobresale menos porque no tenemos unos sensores tan grandes, entonces no tiene que sobresalir tanto, y me gusta por dos razones. La primera es que tenemos un diseño propio de Google, una imagen de marca que además van a llevar también a los Pixel 7 por las filtraciones que hay, lo cual pues se agradece bastante. Y el segundo punto es que cuando lo ponemos en una mesa, a diferencia de otros módulos, pues no se nota. Hoy estaba trabajando, lo tenía apoyado en la mesa, quería ver cuál era el mail y no bailaba, lo cual pues poco a poco se hace bastante más cómodo. Y ese es el elemento diferencial de este dispositivo. Es muy cómodo por ese tamaño, ¿no? Y este tamaño viene por tener un panel más pequeño que muchos de sus rivales. Son 6,1 pulgadas, para mí es un poco la intersección perfecta entre comodidad y usabilidad, así que en este caso tengo que decir que estoy bastante contento. Aunque no está muy bien aprovechado, podría ser a lo mejor de 6,2 pulgadas, ¿vale? Por poneros un ejemplo en este tamaño de chasis, creo que en general estamos, bueno, bastante contentos. Es una pantalla de tipo LED con resolución Full HD. Hasta aquí bastante normal, pero hay dos detalles o dos características que no me han gustado tanto. La primera es que tenemos 60 Hz, y aunque creo que están muy bien optimizados, que creo que Google lo ha hecho muy bien, que seguramente la velocidad de muestreo esté muy bien conseguida y que con el software han conseguido darle un extra, estamos muy por detrás de muchos de sus rivales. Casi todos tienen 120 Hz, excepto alguno que tiene 90, y aquí nos quedamos en 60, y para mí es un pequeño problema. Y el segundo punto es el brillo. No tenemos un dato oficial de brillo, no sabemos cuánto es, pero tengo aquí móviles de 1200 y de 800, y más o menos pues puedo entender que está en el medio. No es dramático, pero sí que me hubiera gustado tener un punto más. O sea, si en dos detalles característicos que cada vez se miran más, como son la velocidad de refresco y el brillo, estás por debajo de tus principales rivales, pues es un punto a tener en cuenta. Colores, ángulos de visión y en general el panel me ha gustado bastante, pero tenemos estos pequeños detalles. Y añadir que tenemos un lector de huellas en pantalla, algo que podría ser normal, pero que también, otra vez, muchos de sus rivales no incorporan. En el Google Pixel 6 el lector era muy malo y aquí pues tengo que decir que pese a no ser el más rápido del mercado, y tengo que decir que está bastante bien, ¿vale? Ahí ha fallado un poco, pero depende un poco también de cómo ponga el dedo, y como veis, en general, bastante contentos. Prefiero un lector de huellas como este, aunque no sea el más rápido del mundo, que un lector de huellas en el lateral como está empezando a usar Xiaomi o Poco. Así que por ese lado, bastante buen trabajo aquí en Google. ¿Qué pasa? Que por otro lado es malo el trabajo, y es que no tenemos desbloqueo facial. Sorprende. Podemos utilizar contraseña, podemos utilizar PIN o podemos utilizar el Smart Lock de Google a nivel de software, que es un fabricante que lo sigue añadiendo. Hay otros que lo eliminan o que lo restringen o que no tienen todas las opciones. Así que bueno, cosas buenas por un lado, cosas malas por otra. Lo vamos a dejar en empate, ¿no? Como si no hubiera nada bueno y malo, así que la seguridad es correcta. Y ya está. Una de las características más importantes que hemos visto en lo que es los Pixel 6, en este caso, es que incorporaban su propio procesador. Y aquí lo tenemos, ¿no? Google quiso dar ese paso con el Google Tensor, con su propio Machine Learning, con la inteligencia artificial, con todo el tema del procesador de seguridad Titan M2. Y aquí, pues tenemos eso mismo, ¿no? Tenemos
o ese procesador, que cuando hablábamos de gama alta, sobre todo en el Pixel 6 Pro, que cuesta el doble casi que este dispositivo, no, sin casi, cuesta el doble que este dispositivo, veíamos que quizás se quedaba un poquito corto. Cuando hablamos de un dispositivo de 469 euros, está bastante bien. En el día a día no vamos a tener ningún tipo de problema. Para las acciones más habituales, aplicaciones pues como WhatsApp, como Telegram, en diferentes redes sociales, para movernos entre aplicaciones, para ir, por ejemplo, a YouTube a ver un vídeo de Urban Tecno, ahí no vamos a tener ningún problema. El rendimiento es más que solvente, incluso con los 60 Hz vamos a tener esa fluidez. Cuando le pedimos un poco más, aunque es cierto que podemos jugar y que podemos disfrutar de una buena experiencia, tener 60 Hz, tener una pantalla un poquito más pequeña y este procesador no es lo más pensado para el jugón que quiere un dispositivo de ese estilo. Primero porque en estos precios tenemos dispositivos con el Snapdragon 888, dispositivos con el Snapdragon 8 generación 1, incluso con el Snapdragon 870, que quizás no es mucho más potente, pero en juegos sí que rinde un poco mejor, y también con el Dimensity 8100 de MediaTek, que no nos podemos olvidar de él. Así que bueno, para eso no es el mejor, pero para todo lo demás sí. Y además en todo lo demás hay un extra, ¿vale? Que es todo lo que tiene que ver con el machine learning, con la inteligencia artificial y con la optimización y la economización de recursos. Y ahí es donde creo que este Tensor tiene un poco más que algunos de sus rivales, porque Google tiene como muchas cosas siempre por detrás. Puedes activar el que está sonando, puedes tener la traducción automática de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, estás hablando con alguien por Skype en inglés por un tema de trabajo y puedes tener automáticamente que te lea la conversación y que te la traduzca directamente al español, ¿no? Y todos esos pequeños detalles, todos esos pequeños añadidos funcionan muy bien con el chip Tensor, y además no hace un consumo excesivo de energía, y ese es el pequeño detalle. Y también nos mantiene esa fluidez de la Pixel Experience y nos da todo ese extra que tiene la Pixel Experience. ¿Qué es Pixel Experience? Pues la capa de personalización de Google para este dispositivo. Esto nos va a dar diferentes ventajas, tiene una serie de puntos que cuando te compras un Google Pixel pues lo tienes que saber. Lo primero es que es el software salido de Google. Google es Android, Android es Google, y bueno, tener el dispositivo que sale directamente de ahí pues nos va a dar una experiencia más limpia o más cercana a lo que quiere Google. Suele ser más fluida, aunque eso, bueno, hay pequeños detalles, aquí sí que la hemos notado bastante bien. Y además vamos a tener más actualizaciones y más rápidas, que también es un detalle a tener en cuenta. Así que bueno, que sepáis que aquí vamos a tener todo esto. Seguramente cuando salga la Developer Preview de Android 14, este sea uno de los primeros en tenerlo. Cuando salga Android 13, esto sea uno de los primeros en tenerlo. E incluso con Android 15 también sea uno de los primeros en tenerlo. Así que si te gusta mucho el software, si quieres estar enterado de las novedades, de las nuevas funciones, tener un Google Pixel 6a pues puede ser una buena opción si estás dentro de esos usuarios a los que le gusta una experiencia un poquito diferente, un poquito más limpia y sin mucho bloatware raro, más allá de aplicaciones de Google, que son servicios que dentro de 6 meses pues va a acabar cerrando, como muchos, por ejemplo. Esta misma semana se ha presentado Google Wallet, o se ha abierto en diferentes mercados, y tienes que tener Android 13 para tenerlo, o sea que uno de los primeros dispositivos que va a tener Android Wallet de manera oficial, o sea, Google Wallet de manera oficial, es este Google Pixel 6a. Si pasa igual con 14, pues este será uno de los primeros en tener la Developer Preview, y también vas a tener la opción de tener X aplicación o X servicio de Google antes que muchos de los otros usuarios. Todo este tema podríamos pensar, sobre todo lo que es el tema del software, de las funciones extra, de que está sonando, de las traducciones, podríamos pensar que consume más energía, pero no es así. El procesador está bastante bien optimizado y los 4400 mAh que tiene este Google Pixel 6 son suficientes. Es cierto que no es la mejor experiencia de batería del mundo, pero también tengo que decir que con un uso bastante intensivo son las 7:30 y tiene un 47% de batería. También hay que reconocer que tiene un trayecto de coche con Android Auto que ha ido cargado, con lo cual, bueno, tendríamos un poco más. Lo normal ahora mismo pues sería andar entre el 40 y el 45, ¿vale? Para que tengáis ahí una proporción. Lo normal es llegar al final del día entre un 15 y un 25. No es excesivo, no es ninguna locura, pero está bastante bien y creo que es bastante solvente, sobre todo en mi caso, que soy un usuario muy exigente. ¿Cuál es uno de los problemas? Y es que solamente tenemos 18 vatios. No creo que haya que llegar a los 150 vatios de algunos de sus rivales, pero sí que creo que deberíamos tener algo más que estos 18. Por lo menos 50, por lo menos 30. Ya sea 30 ya de mínimo, y por lo menos 50 sería una buena cifra. No tenemos carga inalámbrica, tampoco la pedimos, aunque es cierto que, por ejemplo, el Nothing Phone One, que acaba de salir hace poco y que es uno de sus principales rivales, contra el cual lo intentaremos comparar, sí que tiene carga inalámbrica. Así que bueno, que tengáis esa referencia por si os interesa saberlo. Y comentar una cosa, a nivel de sonido no estoy nada contento, no me ha gustado nada. Tenemos un sonido bastante bajo, un sonido que creo que en términos generales también es mejorable a nivel de calidad, y es que cuando subimos mucho el volumen para conseguir paliar esa baja potencia,
tiene un pequeño ruido de fondo, una especie de como de soplido que no me acaba de gustar y creo que el sonido podría ser simplemente mejor, ¿vale? O sea que bueno, hasta aquí lo sepáis. Y antes de llegar a las conclusiones, hablar de las cámaras. No es lo último por ser lo menos importante, de hecho es lo último porque creo que es el hecho diferencial de este dispositivo. No voy a hacer spoiler del apartado, bueno sí, no creo que sea las mejores cámaras del mercado en su segmento de precios porque hay muchos terminales de gama alta que han bajado de precio y que pueden estar ahí. Lo que tengo claro es que dentro de lo presentado del 2022 y dentro de sus precios es de lo mejor que hemos visto. Tenemos dos cámaras traseras de 12 megapíxeles, un angular estabilizado que me ha gustado bastante, tenemos buen nivel de detalle, tenemos buen HDR, en general buenos colores, buenas fotografías y permite grabar vídeo en 4K a 60 fotogramas por segundo. Un vídeo bastante bueno, una estabilización correcta y además dispone de 4 modos de estabilización: estándar, activo, fijo y barrido. Los 4 funcionan bastante bien y una experiencia que me ha sorprendido para bien en general en esta cámara. Además tenemos un gran angular de 12 y a diferencia de muchos de sus rivales son 12 megapíxeles que se quedan con 8. Esto nos da un poquito más de detalle, nos da una fotografía un poco más grande y tengo que decir que estoy bastante contento. Tenemos un modo noche automático que se activa en la otra cámara también y que nos da ese punto extra, ¿no? Que nos mejora las fotografías en situaciones complicadas y que creo que aquí está 2 pasos por encima de prácticamente cualquier rival de esta gama de precios de la gama media sacada este año. ¿Por qué? Porque tenemos mucho más detalle, tenemos más rango dinámico y sobre todo tenemos un mucho mejor control de las esquinas. En estos dispositivos de 8 megapíxeles, cuando vas a la esquina en situaciones difíciles es un manchón, es algo que está así como difuminado y ya está. Y aquí mantenemos cierto nivel de detalle, mantenemos información de la captura, así que bastante contento. Esta resolución extra nos permite también grabar vídeo en 4K a 30 fotogramas por segundo, frente al Full HD que solo nos permiten los 8 megapíxeles. Un 4K también bastante solvente, aunque en este caso creo que no se enamorará a nadie. Por otro lado, tenemos un selfie de 8 megapíxeles, que es ese pequeño agujerito que tenemos ahí en pantalla. Las fotografías están bien, buen color, buen rango dinámico, buen nivel de detalle. Cuando tiene que activar el HDR, cuidado, porque a veces saca unos colores un poquito raros. De hecho, os voy a dejar ahora una foto donde vais a ver eso, pero en general creo que está bastante bien, ¿no? Bueno, me ha gustado, pese a tener poca resolución, creo que es más que solvente. Y por último, pues también tenemos vídeo en Full HD. Se queda en Full HD, para mí podría ser un problema porque hay rivales que sí que graban 4K, aunque cada vez menos. Entonces, bueno, ahí también se nota. Y os dejo un pequeño ejemplo. Sigue apostando Google por una cámara con poca resolución, exactamente igual que en el Google Pixel 6. Aquí más justificado porque es un dispositivo que cuesta unos 200 euros menos aproximadamente, pero mantenemos 8 megapíxeles, lo que provoca que tengamos Full HD. ¿Cuál es el tema? El rango dinámico, comparado con sus rivales, como podéis estar viendo sin quemarme la cara con este sol tan plano, es muy superior y esto es algo a tener muy en cuenta. Bueno, ya habéis visto, no tenemos 4K, pero buen detalle, buen HDR, una estabilización correcta, un vídeo más que solvente incluso también en esta cámara delantera. Sí que un apartado de cámaras más que correcto y podría decir que incluso de notable o de sobresaliente, si somos sinceros viendo las otras opciones que tenemos en el mercado. ¿Y cuáles son las conclusiones? Pues que es un dispositivo que tiene muchísimos rivales, ¿vale? Tenemos rivales de Xiaomi, tenemos de Poco, de Samsung, de Realme, prácticamente de OnePlus, del Nothing Phone One, prácticamente de cualquier cosa. Tenemos rivales presentados este año de gama media, que son más potentes, o que tienen mejor pantalla, o que tienen más carga rápida. Rivales del año pasado que lo superan en muchas cosas. E incluso su principal rival, que es el Google Pixel 6. Que es cierto que cuesta 180 euros más de manera habitual, pero que de oferta estuvo hace poco a 549 euros, que son 80 euros más que este dispositivo. Entiendo que el Pixel 6 se dejará de vender dentro de poco cuando se acerquen los 7 y se quedará el 7 Pro y este 6A. Entonces es un rival relativo, pero el tema es que tiene todas las virtudes que tiene este dispositivo o todos los elementos diferenciales, que es el software y el apartado de cámaras propio de Pixel, y además tiene mejor pantalla, tiene más batería y tiene más carga rápida. Así que bueno, si dudas un poco entre esos dos, que sepas que si tienes el Pixel 6 de oferta es mejor comprar que el 6A. Si no está de oferta, yo me iría al 6A por 180 euros sin ningún tipo de duda y me compraría unos buenos auriculares inalámbricos que los vas a necesitar para disfrutar consumiendo multimedia. En los demás rivales, pues evidentemente es un poco tema de elección. Si quieres software y si quieres cámaras, creo que dentro de la gama media presentada en el 2022, este dispositivo es de lo más interesante o lo más completo, sobre todo si buscas cámaras, y para mí, pues bueno, un terminal muy interesante para los amantes de la fotografía. ¿Cómo me puedo definir? Y hasta aquí este repaso del Google Pixel 6. Te dejo por aquí un vídeo que te puede resultar interesante. Espero que te haya gustado, no te olvides en darle like, suscribirte y te esperamos aquí en Urban Tecno muy pronto con más vídeos.